Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron desde la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo, porque escrito está en el libro de Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia, queridos amigos. Y la Biblia nos dice que allá en el monte de Sinaí, después de que habló con Moisés, dice que le entregó 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, escritas con y por el dedo de Dios. La piedra significa eternidad. Lo único que no es de redacción humana aquí en esta Biblia
es la Biblia. Eso no se lo dictó el Señor a ningún hombre, a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún sacerdote, a ningún hombre le inspiró, o le dictó, o le dijo escríbame la ley. Él personalmente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a proclamar su ley, a escribirla con el dedo de Dios, eterna, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Salmo 111, que la ley de Dios es eterna y para siempre. Dios no cambia, no muda, como lo hace aparecer el sistema romano papal, que es un Dios mutante, cambiante, que es un Dios falible, que es un Dios, queridos amigos, finito, que es un Dios que puede cambiar y que es como una plastilina o una melcocha que se puede cambiar. No, queridos amigos, escrito está en el libro de Santiago, capítulo 4, capítulo 1, versículo 16, dice allí que en el Padre de las luces, Dios, el Eterno, dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, Él es eterno. Y es lo que Él manda a decirnos a través del sabio Salomón, allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 14, ahí nos manda a decir el Señor con el sabio Salomón, el hombre que más inteligencia ha recibido de parte de Dios en este planeta, el hombre que más sabiduría Dios le dio en este planeta, el hombre que con más cantidad y más poder de raciocinio pisó y caminó en este mundo, queridos amigos, dice allí en 3:14 de Eclesiastés, poniendo de antemano, queridos amigos, lo de él. He entendido con esta inteligencia sobrada, con esta sabiduría sobrada, con esta capacidad de discernir y de razonar, he entendido, dice el sabio Salomón, que todo lo que Dios hace será eterno y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, queridos amigos, estos sacerdotes, estos papas, estos cardenales, estos hombres que han vuelto un flequero, que han cambiado la ley de Dios, que la han pervertido, que la han convertido en un instrumento de pecado, queridos amigos, en este planeta y en esta tierra, no le temen a Dios, queridos amigos, son altivos, son arrogantes, son infatuados. El diablo se ha encargado de entontecerlos y de embrutecerlos para que no disciernan, no entiendan, y les envía entonces un ensalmo de engaño y de mentira para que crean en la mentira y en el error, queridos amigos. El Señor nos dice que Él no cambia. Sábado es el verdadero día del Señor, el domingo es el día de culto a Satanás. Escrito está en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional u organizacional, ningún interés proselitista, político o comercial. No comerciamos, no compramos, no vendemos. Aquí no tenemos negocio, queridos amigos. El único programa de la televisión nacional que no tiene comerciales es Escrito está. Aquí no tenemos comercio, queridos amigos. Aquí no traficamos con la fe ni con las almas de las gentes. Aquí tenemos un mensaje, el último mensaje de advertencia a la humanidad, queridos amigos, como escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el último mensaje de amonestación y de advertencia para la humanidad que el Señor envía como hemos estado estudiando. Hoy estamos estudiando, vamos a estudiar, queridos amigos, por qué Dios odia, por qué Dios aborrece a todas las iglesias cristianas como organización, como denominación, como poderes y sistemas dominados por los hombres para engañar a los incautos que están dentro de ella. El Señor por eso le lanza allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 9, que es lo que estudiamos allá en el libro de Apocalipsis 13, estudiamos la historia del papado y la historia de los Estados Unidos para saber cómo surgieron, cómo vinieron, qué es lo que han hecho contra Dios, cómo es que Dios levantó a los Estados Unidos y los Estados Unidos está, queridos amigos, en apostasía, el protestantismo. Entonces nos dice el Señor allí en el libro de Apocalipsis 14:9 que si alguno adora a la bestia y a su imagen, es decir, si alguno adora a la bestia que es el papado y a su imagen que es todas las iglesias protestantes, todas, sin excepción, todas las iglesias cristianas, evangélicas, o como les llaman, queridos amigos, de garaje o tradicionales o históricas, todas las iglesias protestantes, cristianas o evangélicas, queridos amigos, dice el Señor aquí, que si alguno las adora, ¿adora en qué sentido? Adora como adoran al Papa, en el domingo, en el día que impuso Satanás y lo hizo imponer a través del Papa a la humanidad. Así entonces las iglesias protestantes se fueron detrás de ¿quién? Del papado, y están sirviendo y adorando ¿a quién? Al diablo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, queridos amigos. Entonces dice el Señor, si alguno adora a la bestia o a su imagen, mire lo que nos dice el Señor. Pongan bien atención a lo que dice el Señor aquí. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, la marca del papado y la marca de las iglesias protestantes en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Aquí no se está refiriendo, queridos amigos, a los sistemas. Aquí él dice si alguno, ay del que se deje poner la marca, ay del que reciba la marca del papado o la marca del protestantismo. Está dirigiéndoselas es a los miembros, a los feligreses, queridos amigos. Es lo que el Señor nos dice aquí, que está dirigiéndoles la amenaza a todos los miembros de las iglesias. Sigan adorando allá, salgan. Por eso dice el Señor, salgan, como vamos a estudiar esta tarde, queridos amigos. Entonces estudiamos esto para entender todas estas cosas, queridos amigos. Recuerden, queridos amigos, que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Aquí no tenemos negocio ni comercio. El único propósito de Escrito Está es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Ahí lo ve usted en el scroll allí, totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te enviamos, queridos amigos, la historia profética totalmente gratis, para que usted sepa desde el año 70 hasta el último día que estamos aquí, cómo surgió el papado, queridos amigos, y cómo va a caer el papado, cómo fueron fundados los Estados Unidos y cómo van a caer los Estados Unidos. Todo el caos ecológico, todo el caos social, todo el caos en este planeta, todo el aumento del crimen, las guerras, queridos amigos, que harán estragos en los últimos días, todo está escrito, porque escrito está ya en el libro de Amós, en el libro de Amós 3:7 dice el Señor, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto
a sus siervos los profetas. Y allá en los Estados Unidos Él levantó profeta, queridos amigos, así como en Israel levantó profeta, así también en Estados Unidos, cuando Él la fundó, levantó profeta, queridos amigos, para darle a conocer toda la historia de los Estados Unidos y toda la historia que sería desde el principio de la humanidad, desde el Edén, queridos amigos, hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Levantó a Elena G. de White. Vamos a estudiar sobre el profeta, sobre la profeta Elena G. de White, para que ustedes vean el solo nombre, queridos amigos, el solo nombre del profeta. Ustedes saben que en Israel a nadie se le ponía nombre si no era por la inspiración del Espíritu Santo. Todos los nombres de los profetas fueron inspirados por Dios. Elena Gould White, queridos amigos, ese es el nombre del profeta que Dios levantó en los Estados Unidos. El nombre de ella era Elena Gould White. Y Elena Gould White quiere decir, Elena en inglés antiguo quiere decir, y traído del origen del nombre Elena griego, quiere decir, queridos amigos, quiere decir luz, quiere decir portaluz, quiere decir antorcha, quiere decir antorcha resplandeciente, quiere decir bella como el sol, quiere decir luz resplandeciente, quiere decir brillante como una antorcha, quiere decir bella como la aurora, quiere decir, queridos amigos, luz. Eso quiere decir Elena. Vaya, búsquelo en el internet, ahí está, queridos amigos, el significado del nombre de Elena. ¿Por qué? Porque nos trae el Señor a su revelación y a su palabra, la luz. Dice en el libro de Salmos, capítulo 119, 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz, a traer al mundo a la luz, a la Biblia, a la palabra de Dios, queridos amigos. Y Gold es una palabra para oro en inglés antiguo, oro, quiere decir fe, traernos a la fe, devolvernos la fe. Y white quiere decir blanco, queridos amigos, el vestido blanco, la justicia blanca, las mismas tres cosas, queridos amigos, las mismas tres cosas que necesita la Odisea ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 18 nos dice el Señor allí yo te aconsejo que de mí compres oro, fe, oro, gold, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas, white, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Esa es la luz, queridos amigos, para ver, para discernir, para entender y comprender. Vamos a estudiar eso en próximos programas, queridos amigos. Muy bien, Escrito está es un programa para pensar, decidir y vivirlo. Hoy vamos a estudiar entonces, continuando con nuestra temática, queridos amigos, por qué Dios aborrece a las iglesias cristianas, evangélicas, porque llegamos a un punto de quiebre en la historia de la humanidad, en el cual, queridos amigos, todo este mundo va a ser volatilizado. Este mundo, queridos amigos, se va a partir en 1.000 y 1 millón de pedazos. ¿Por qué, queridos amigos? Porque cada uno, cada ser, cada persona, de manera íntima e individual, va a ser probado. Eso es un zaradeo. Así que vemos nosotros en este planeta a los hombres que se jactan de sus maravillosos Los hombres se jactan de su maravilloso progreso y de la iluminación que reina en nuestra época. La llaman dizque el siglo de las luces, pero Dios ve la tierra llena de iniquidad y de violencia. Los hombres declaran que la ley de Dios ha sido abrogada, que la Biblia no es auténtica, la llaman retrógrado, la llaman la Biblia la llaman desactualizada, la llaman pasada de moda, la consideran arcaica, queridos amigos, pero el Señor nos dice es que su palabra es eterna, que es antiprogresista e innecesaria. Eso es lo que dicen los científicos, los expertos en sociología, los expertos en antropología, los políticos, los abogados. Todo el mundo desecha la Biblia, la palabra de Dios, los sacerdotes y los pastores. Todo mundo desecha la Biblia, queridos amigos, en esta hora y en este tiempo, aunque no lo creamos, porque decir que la Biblia la tenemos aquí, pero no tener fe en ella,
es igual a destruirla, queridos amigos, así de simple, así de sencillo. Entonces nos dice el Señor que la Biblia ha sido considerada como no auténtica y como resultado, entonces arrasa al mundo una marea de maldad, de inmoralidad, de degradación, de vicio, de desgracia, de delincuencia en todos los niveles sociales como nunca ha habido desde los días de Noé, queridos amigos. Enfermedades, miseria, ruina, guerras, muerte, desolación y destrucción total, queridos amigos. Lo que no se vio en los días allá de Noé, se está viendo ahora. Nosotros hemos superado la medida de lo que hicieron los antediluvianos cuando fueron destruidos por el Señor por un diluvio. Ahora viene el diluvio, pero no es por agua y no fuego, es lo que dice el Señor. ¿Quién va a creer que va a llover fuego en este planeta, queridos amigos? De la misma manera, nadie le creyó a Noé que iba a llover agua, que iba a caer agua, porque sencillamente nunca había llovido. La Biblia nos dice que lo que salía de la tierra era un vapor que humedecía toda la vegetación. Ahora, ¿quién ha visto llover fuego del cielo? No se ha visto llover fuego del cielo, pero el Señor lo ha dicho, su palabra lo ha declarado. Queridos amigos, mire, nosotros conocemos de una manera bien clara la historia de Israel. El mundo entero conoce la historia de Israel porque el Señor la ha puesto a flor del conocimiento de todos los seres en este planeta. ¿Quién no conoce la historia de Israel? Un pueblo levantado por Dios. Allá en el libro de Deuteronomio el Señor nos dice que Él levantó a ese pueblo de Israel. Nos dice que Él lo levantó, Él escogió a Israel no lo escogió a Él lo escogió a Israel. Nos dice aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón. Así que el Señor es el que escoge a Israel. Pero el Señor dice que le dio toda la luz. Ellos no tenían que pelear, ellos no tenían que ir a la guerra era del Señor. Él era el que vencía y sacaba corriendo a los enemigos. Él era el que, sus ángeles eran los que mataban a los que venían a atacar a Israel. Queridos amigos, el Señor nos dice que le dio todo, lo amó, le dio leyes, le dio toda la revelación, le dio todo el conocimiento, les envió profetas, les envió todo un sistema de sacrificios y un sistema de culto para que el pueblo entendiera el plan de la redención, para que se prepararan para el fin de la historia de este planeta, la segunda venida del Señor Jesucristo, del Mesías prometido. Queridos amigos, el Señor nos dice que le dio absolutamente todo al pueblo de Israel, para que el pueblo a su vez informara al mundo entero, para que fuera y le llevara el mensaje al mundo entero. Pero ellos cogieron el pan y se lo comieron ellos solitos, queridos amigos. Cogieron el pan de vida, el evangelio eterno de Jesucristo, y se lo comieron ellos solitos y creyeron que ellos eran la ñaña del Señor, que ellos eran los únicos en este planeta, que Dios los amaba a ellos tanto como la niña de sus ojos, como lo dice el Señor, que como la niña de sus ojos los amaba y los toleraba pero hasta que al fin dice que la paciencia del Señor se terminó, queridos amigos. Cuando mataron a su hijo, queridos amigos, dice que el Señor les dio desde el año 31 hasta el año 34, cuando apedrearon a Esteban, dice que allí Israel fue desechado. Y ahí es como nos dice el Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 38, nos dice el Señor Jesús: vuestra casa os es dejada desierta, queridos amigos. ¿Qué quiere decir eso? Que en sus templos, en sus fiestas, en sus celebraciones, en sus cultos, en sus ceremonias, ya Dios no estaba, queridos amigos. Los judíos han sido preservados en este planeta
por, como leímos allá en Deuteronomio 7, la promesa que hizo a los padres, queridos amigos. Por eso es que ha sido preservado Israel como nación. Ya no tiene absolutamente ninguna parte con el Dios Altísimo. Los judíos podrán ser salvos de manera individual. Todo el que crea en Cristo como su único y suficiente Salvador, ese dice el Señor que será salvo. Así que el Señor nos dice, queridos amigos, que cuando el Señor desechó a Israel, el mismo Pablo dice, llamó a los gentiles, queridos amigos, es decir, a los que en otro tiempo no eran pueblo, a los que en otro tiempo no formaban parte del pueblo de Dios, como escrito está allá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice el Señor, mas vosotros, ustedes, yo, todos los gentiles, todos los que no somos judíos, los que no tenemos ningún parentesco con los judíos, queridos amigos, mas vosotros, dice el Señor, sois linaje escogido, refiriéndose a los gentiles, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el Israel espiritual en el mundo entero, pueblo adquirido por Dios, dice, por la sangre de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, queridos amigos. El mensaje ha sido dado es para que otros lo proclamemos, para que otros informemos al mundo, para que otros le llevemos la luz y la advertencia de Dios a este planeta. Por eso el Señor nos dice que todas las iglesias cayeron. El papado hace siglos está caído. Mejor dicho, el papado nació caído, queridos amigos. Cuando una iglesia, oiga lo que nos dice el Espíritu de la profecía, que cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades, pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia, queridos amigos. El Señor no se casa con nadie para decirle que una vez salvo, siempre salvo. Una vez mío, mío. No, queridos amigos, porque tenemos libre albedrío. El Señor sí tiene una iglesia, queridos amigos, pero nos dice que no es. Dice que Dios posee una iglesia, pero que no es una gran catedral, ni es la iglesia oficialmente establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Oigan, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3, 4 son multitud, queridos amigos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Solo donde la presencia de Cristo esté, ahí es iglesia, queridos amigos. Dice donde sean 2 o 3. Por eso el Señor nos dice que Él no está en ninguna iglesia, queridos amigos. Dice que Jesús ya no entra ni va a ningún templo, queridos amigos. Dios no está en ningún templo. El Señor nos dice acá en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y
todas las cosas. Dice que Dios no que así le pongan 50,000 lámparas, así lo llenen de cortinas aterciopeladas, así pongan en el suelo, queridos amigos, toda clase de tapetes y toda clase de cosas, así llenen todo de olor y de aroma, el saumerio que le quieran poner. Dios no está allí, como lo vamos a estudiar esta tarde y mañana. ¿Quién es el que está allí? Vamos a mirar eso, queridos amigos. ¿Por qué Dios las aborrece? Si la Biblia nos dice que Él no está, es porque hay otro poder allí, queridos amigos, que vamos a estudiar. Por eso es lo que ustedes ven y por eso es lo que ustedes oyen en esas iglesias. Así que Dios aborrece, Dios odia a las iglesias protestantes, queridos amigos. ¿Quién lo creyera? Vaya, pregúntele usted a los pentecostales, a los bautistas, a los testigos de Jehová. Todos le van a decir que esta es la verdadera, que esta es la iglesia de Cristo, queridos amigos, pero vamos a aplicarle el ácido de la verdad, a ver si lo pasan, queridos amigos. Pero la Biblia nos dice que les cae el ácido de la verdad y se achicharran. Escrito está en el libro de Isaías, el ácido de la verdad en el Antiguo Testamento, queridos amigos, en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, nos dice el Señor: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, queridos amigos. Ley y testimonio de Jesucristo, la ley y la venida de Cristo, la ley y el testimonio de Jesucristo, queridos amigos. Obediencia a la ley y creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Dice que si no hablan conforme a eso, entonces es que no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido, es porque están en tinieblas, queridos amigos. Dos cosas nos dice allí el profeta Isaías. La ley, queridos amigos, tienen que hablar conforme a la ley y al testimonio para estar en la luz. Si no hablan conforme a la ley de Dios, a la obediencia a sus mandamientos, nos dice el Señor que no les ha amanecido, están en tinieblas. Y oiga, en el Nuevo Testamento, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, 17, entonces nos dice aquí que el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, es decir, la iglesia fiel de Jesucristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo mismo de allá, queridos amigos. Por eso es que ustedes ven, queridos amigos, lo rico que se pasa en esas iglesias. Por eso es que usted ve lo delicioso que la gente vive allá en esos clubes sociales, en esos prostíbulos, como los llama el Señor. Porque las iglesias están diseñadas para satisfacer la pobre, miserable naturaleza humana caída. Por eso aquí nos dice que los hijos de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo incorporado en sus vidas, queridos amigos. Y nos dice aquí que el diablo va a perseguir a los que obedecen, no a los que no obedecen. El diablo dice aquí que va a perseguir a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y creen en Cristo. La Biblia nos dice aquí que el diablo no va a perseguir a los que están en rebelión, porque a esos ya los tiene enredados, engañados, infatuados, convencidos, como el sistema romano papal en la Edad Media, que se inventó el lema en su idioma de misterio, de la lengua de misterio del diablo, en latín: extra ecclesiam non salus est. Fuera de la iglesia católica nadie se salva. Ese fue el lema que se inventó el sistema romano papal. Dentro de la iglesia católica todo el mundo se salva, fuera de la iglesia católica todo el mundo se pierde. Y de allá lo trajeron todas las iglesias protestantes que se fueron y se han ido detrás de las huellas de Roma, del papado. Trajeron también su lema. Vaya, métase en cualquier iglesia, queridos amigos, y pregunte si esa es la verdadera. Vaya a la bautista, vaya a la pentecostal: ¿esta es la verdadera? Sí, esta es la verdadera. Vaya donde los testigos de Jehová, a ver qué le dicen: ¿esta es la verdadera? Sí, esta es la verdadera. Vaya donde los pentecostales, vaya donde los adventistas, vaya donde los luteranos, allá también le van a decir: esta es la iglesia verdadera, porque esta es la iglesia de Dios. A cualquier iglesia de este mundo que usted vaya, allá le van a decir que esta es la verdadera, así sea el Islam, así sea la de Krishna, así sea la del extremo oriente, o la del medio, o la del más acá, o la del más allá. Allá te van a decir
que esa es la verdadera. Y esa es la manera como tienen a la gente infatuada, engañada, entontecida y embrutecida. Y como dice el Señor, atada al carro de Satanás, queridos amigos, con ese cuento, con esa cantinela de que esta es la iglesia verdadera, queridos amigos. Y entonces nos dice el Señor que Él aborrece estas iglesias. ¿Por qué, queridos amigos? Porque han desechado sus mandamientos. Dice que solo usan el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 4. Por eso Dios las aborrece, porque no lo aman a Él, lo desprecian, lo desechan, le hacen el fo al Señor Jesucristo. Solo quieren nombre para ellas quitarse el oprobio de ser sectas, de ser iglesias dirigidas, guiadas, manipuladas y explotadas por hombres, queridos amigos. Nos dice el Señor allí en el libro de Isaías, en el capítulo 4, versículo 1, dice que echarán mano de un hombre en aquel tiempo, queridos amigos. Isaías 4:1 nos dice que echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, aquel tiempo, nos dice allá el profeta Daniel, nos dice, ¿cuándo es aquel tiempo, hermanos? Queridos amigos, nos dice allá el Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 1, en el versículo 4 dice, oiga, ¿cuándo es aquel tiempo? En el versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, es decir, Cristo terminando su obra, queridos amigos, de mediación y de expiación. Y en el versículo 4 dice Daniel, pero tú, 12:4 de Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, queridos amigos. ¿Cuándo es en aquel tiempo? Ahora. Hoy, en junio 10 del 2017, ahora, en aquel tiempo, hace rato, queridos amigos, dice que 7 mujeres echaron mano de un hombre, el Cristo Jesús, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Qué dicen estas mujeres? Nosotras nos comeremos nuestro pan. En la Biblia pan son doctrinas, queridos amigos, nos haremos nuestras propias doctrinas. La Biblia no nos interesa más que para tenerla como la miel para traer moscas, pero nos vamos a hacer nuestras propias doctrinas. Desechamos las doctrinas de la Biblia, desechamos la palabra de Dios y nos hacemos nuestro propio. No nos interesa lo que diga la palabra, lo que le interesa es el credo de la iglesia. Y nos sigue diciendo aquí, y nos vestiremos nuestras ropas. Ustedes saben que ropas en la Biblia quiere decir es justicia, quiere decir código de moral, quiere decir leyes, queridos amigos. Quieren decir que estas mujeres se van a hacer, dicen ellas, nosotros nos daremos, nosotras nos vestiremos nuestro propio código de moral, nos haremos nuestras propias leyes, nosotros dispondremos de qué vamos a obedecer y de qué es lo que vamos a desobedecer. Nosotras nos haremos nuestras propias leyes y nosotros desecharemos las leyes de Dios, las leyes del hombre, queridos amigos. Mire, ¿no es eso lo que se está viendo en el mundo cristiano, queridos amigos? Nos vestiremos nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio, queridos amigos. Miren lo que nos dice aquí la Escritura. Esto es una profecía cumplida. Eso es lo que han hecho las iglesias. Se han hecho su propio vestido, su propio pan, se lo están dando, y su propio código de moral. Y el Señor nos dice aquí que lo único que quieren es el nombre del hombre. ¿Cuál es el nombre del hombre? Cristo. ¿Cómo quieren llamarse? Cristianas. Quítame el oprobio. ¿Cuál oprobio? Pues de ser llamadas sectas. Son sectas con el nombre de cristianas. Eso es lo que nos dice la Escritura. Todas las iglesias ya a estas alturas son sectas. El nombre que usted pronuncie, esa, a donde usted va, esa, son sectas, porque están siguiendo es a quién, están siguiendo es a hombres, están siguiendo es tradiciones y mandamientos de hombres. Lo mismo que allá en los días de Cristo, el Sanedrín se va a convertir ahora en una secta, como escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo
En el versículo 8 dice el Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya en Israel, la religión de Israel era una secta, por eso mataron al Cristo, porque despreciaron al hombre y despreciaron su pan y despreciaron su vestido de justicia, queridos amigos, sus leyes, pervirtieron todo el sistema religioso de Israel, convirtiéndolo en una secta, queridos amigos. Así que Dios aborrece y odia todas estas iglesias y todas estas religiones porque lo deshonran, lo desprecian, lo desacreditan, lo rechazan, abominan de él. Solo quieren el nombre de cristianas, no quieren tener vida marital con el hombre, no quieren hacer su voluntad, no quieren que él viva con ellas, no quieren tampoco someterse a su autoridad, no quieren tampoco guardar sus mandamientos, quieren el nombre para que no las llamen por lo que son, sectas. Y como no quieren estar con Cristo, entonces dice que Cristo no está con ellas. ¿Quién está en ellas, queridos amigos? Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 3, dice el Señor: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, llamándola el Señor Babilonia, confusión. Como son sectas, cada una tiene un credo, todas creen en cosas diferentes, y eso es lo que mucha gente pregunta: bueno, si la Biblia es una, ¿por qué hay tantas iglesias y tantas religiones? Porque son sencillamente sectas, queridos amigos. La verdad es una sola, no existen 1.000 y 1.000.000 de verdades. La verdad es una sola, la palabra de Dios es una sola. Aquí nos dice el Señor entonces que han hecho beber, ¿qué? En Apocalipsis 18:3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, queridos amigos. Y dice el versículo 2: y clamó en voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. ¿Cómo? Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que son las iglesias. ¿Habitación de qué? De demonios, queridos amigos. Allá los que van por miles a las iglesias son los demonios, aunque usted no lo crea. Solo lo digo yo. Eso es lo que escrito está. Eso es lo que el Señor le ha revelado a Elena G. de White a través del espíritu de la profecía. Oiga lo que dice el Señor en su palabra. Dice, hablando de esas iglesias, oiga lo que dice el Señor. Dice: vi, es una visión, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias en 1844, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Si en 1844 estaban corruptas, ahora estarán tan podridas, queridos amigos. Son los poderes con mayor corrupción interior en este planeta. Tienen el nombre de seguidores de Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo, queridos amigos. Párese allá al pie de una iglesia de saber que ve pasarela, niñas bonitas, peinadas a la moda, pintarrateadas como todo, con sus vestidos muy sugestivos, los jóvenes igual, con sus peluqueados, con sus tatuajes, con sus cantidad de cosas, cuando el Señor dice que no debe hacer todas estas cosas. Pasarela, cuento va, cuento viene, romance por aquí, romance por allá, rico, sabroso, delicioso ir al club social de la iglesia. Dice el Señor aquí que tienen el nombre de seguidoras de Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo, escrito está. Dice: los pastores sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas agradables, queridos amigos. Dice: Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Por qué? Porque se ponen de relieve los dichos y las obras de los hombres en vez de las claras y cortantes verdades de la palabra de Dios. El espíritu y la amistad del mundo son enemistad
hacia Dios. Cuando la verdad en su sencillez y fortaleza, tal cual es en Jesús, se levanta frente al espíritu del mundo, despierta enseguida el espíritu de persecución. Muchísimos que profesan ser cristianos no han conocido a Dios. El corazón carnal no ha sido cambiado y el ánimo carnal permanece enemistad con Dios. Aquellos son sinceros, aquellos son siervos fieles de Satanás, a pesar de haber asumido otro nombre, queridos amigos. Llevan el nombre de cristianos o de cristianas la iglesia, pero son siervos fieles, dice aquí, de Satanás. Y oiga lo que sigue diciendo, adelantándonos un poquito en todo esto que habla el Señor aquí. Dice, las terribles amenazas del tercer ángel van a ser realizadas y todos los impíos han de beber de la ira de Dios. Oiga, amenaza, ay del que me adore a la bestia, ay del que me siga brincando y saltando allá en el culto del domingo o en las iglesias cristianas, ay del que me siga yéndoseme para misa el domingo y todas las fiestas del sistema romano papal en el nombre de Cristo, pero es para orar a Satanás. Ay, dice el Señor, la ira de Dios será caída sobre él, dice el Señor. Aquí nos sigue diciendo, dice, una hueste, oigan, atención, una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llena las iglesias. ¿Quién es que está llenando las iglesias? Como nos dijo Apocalipsis, se ha hecho habitación de demonios, queridos amigos. Nos dice allá en Apocalipsis 18:2, dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de toda espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, queridos amigos. Por eso todos esos milagros falsos y mentirosos que hacen allá son todos estos demonios, queridos amigos, muertos de la R, viendo cómo están engañando a un mundo cristiano entero. Una hueste innumerable de malos ángeles, de demonios, está dispersándose por toda la tierra y llenan las iglesias. Y sigue diciendo, estos agentes de Satanás consideran con regocijo las agrupaciones religiosas porque el manto de la religión cubre los mayores crímenes e iniquidades, queridos amigos. Mire lo que nos dice el Señor. Por eso dice el Señor, si usted está en alguna, sálgase, porque usted está en la congregación de los demonios. Si usted tiene planes de meterse a una iglesia, no lo haga, querido amigo. Búsquele al Señor en su palabra. Él nos ha dado la palabra y su revelación es a usted y a mí, no a un pastor para que él le diga a usted qué es lo que usted tiene que obedecer o qué es lo que usted tiene que hacer. Oiga lo que nos dice el Señor allá en el libro de la historia profética, que te la envío totalmente gratis, queridos amigos. Escrito está en la página 656, ya en el conflicto inminente. El capítulo se llama Nuestra única salvaguardia. Dice, Dios nos ha dado su palabra. ¿Qué nos ha dado Dios? Su palabra, para que sepamos, para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Entonces nos dice que cuando el doctor de la ley le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna?, el Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No se puso a leer discurso, sino ¿qué es lo que está escrito? Así es que ustedes y yo debemos, queridos amigos, de responder y de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Cómo está escrito? Y sigue diciendo que la ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los pastores dicen serlo. Dice, la salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. Y nos sigue diciendo, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando
texto con texto, con la ayuda de Dios, debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos, queridos amigos. No va a responder por mí ningún pastor, ningún sacerdote, ningún papa, ningún sistema religioso, ninguna organización, ninguna abominación o denominación religiosa va a responder por mí. Yo mismo, dice el Señor, tendré que darle cuenta yo mismo a Dios, porque el Señor nos dice que no nos vamos a salvar ni por grupos, ni por iglesias, ni por apoderados, queridos amigos. Aquí es lo que fue en el tiempo de gracia que usted caminó en este cuerpo, en esta vida, en este planeta, queridos amigos. Por eso dice el Señor que Él traerá a juicio todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, como escrito está allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 13, en el capítulo 12, versículo 13 de Eclesiastés, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso es lo que nos dice el Señor, porque Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. No dice el Señor es el todo de la iglesia, no dice tampoco el Señor es el todo de la organización religiosa, dice es el todo del hombre. Y por eso nos dice también el Señor allá en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, 5:18 de Segunda de Corintios. Oiga lo que nos dice el Señor allí, hablándonos de esa responsabilidad que tenemos nosotros, queridos amigos, individualmente, personalmente. Por eso el Señor dice que son, ¿qué? Prostíbulos, porque allá se mete toda la gente a enrumbarse con el que abrió el prostíbulo, el que puso el prostíbulo, Satanás. Entonces allá los tiene el diablo enredados y engañados. Y eso nos dice aquí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de manera individual, personal, íntima, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, queridos amigos. Por eso el Señor llama a su pueblo, es para que le salga a Él. Salid de ella, pueblo mío, sigue diciendo el Señor allí en Apocalipsis capítulo 18, donde dice que están llenas de demonios, que se han hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice el Señor entonces que decía Él con voz fuerte y poderosa desde el cielo, Cristo llamando a su pueblo: salid de ellas, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, queridos amigos. Esto es una cosa más seria de lo que usted y yo pensamos, queridos amigos. Tienes que analizar, póngale el ácido de la verdad a la iglesia donde usted asiste. Va, pregúntele al pastor: pastor, ¿está en vigencia la ley de Dios? ¿Estamos obligados a guardar la ley de Dios? A ver qué cosa agradable le va a decir, queridos amigos, para calmarle su conciencia. Pastor, ¿es verdad que el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y que tenemos que guardarlo y obedecerlos y esforzarnos por obedecer al Señor? A ver qué canción deliciosa te va a cantar. Si es que no, te mete tu regaño o te pega tu zamarreada o te pone en disciplina, porque ellos son así, queridos amigos. Ellos son así. Cuando no tienen argumento con la palabra de Dios, entonces usan lo que siempre han usado todas las iglesias cuando han tenido el poder, queridos amigos: perseguir, la violencia y la fuerza. Quiero decirle, mañana vamos a seguir estudiando este tema: ¿por qué Dios odia a las iglesias cristianas? Vamos a hablar de las cosas terribles de estos sistemas en esta hora y en este tiempo. Quiero decirles, queridos amigos, Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Traigan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, siéntenlos ahí, para que oigan estas cosas terribles, que si no las han oído, pues las oirán, queridos amigos, para que se aperciben, porque si este fue el futuro que nos tocó a nosotros,
¿Cuál irá a ser el futuro que les va a tocar a ellos, queridos amigos? Traigan a los niños, a nuestros jóvenes, que son los que van a estar en los tiempos difíciles que ya llegaron a este planeta. Abran las escrituras, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas que, como estamos viendo, se puede entender la palabra de Dios. Quiero desearles un buen resto de sábado. Nos veremos mañana domingo a las 2 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en lo eterno. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre